Hola, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Buenas buenas noches, profesora. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, Buenas noches, sí, se escucha. Sí, perfecto. Bueno, me alegro. Esperemos que sigamos así toda la clase. Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, Bueno, estamos en medio de la decisión del cambio del parcial, así que ya supongo que en esta semana se enterarán si se cambia la fecha o no, ¿sí? En el caso de que se cambie, la opción sería 5 de julio. No sé ni qué día es, pero lunes, gracias, profe. lunes 5 de julio. Pero todavía no les puedo dar la certeza de que Gracias, profe. tengamos el parcial. Es una opción, ¿sí? Sí, igual la doctora Yala en la última clase, la única que tuvimos, nos dijo que el 30 no era seguro, que estaba coordinando con la facultad fechas posibles y que quería que empezara un lunes. Pero Sí, nos sí, aseguró que el probablemente 30 sea el no. 5. De hecho, ahí sí, ahí está grabando. Vamos a retrotraernos entonces a lo que es la primera parte de Derecho Internacional para que ustedes traten de ver cómo vamos hilando en un acto milagroso la primera parte con esta, ¿sí? Y para qué les sirvió aprender la otra parte y para qué les sirve ahora en este caso. ¿Quién se acuerda de la definición o la parte del capítulo 1 de Goldsmith cuando hablaba de introducción en cuanto a qué tipos de casos abordaba el derecho internacional? Caso ius privatistas con elementos extranjeros. Casos ius privatistas con elementos extranjeros. El conflicto de leyes, jurisdicción y cooperación dentro de lo que es objeto. Además. Sí, según qué teoría, desde qué teoría veamos el objeto. Y a través de los métodos. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Casos ius privatistas, ¿sí? ¿Qué es? De derecho privado. Entonces, en principio, ¿qué pasaría con el derecho procesal, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, el derecho procesal internacional? En principio, no digo que no. Se rige por el derecho del juez del Estado. No, más allá de eso, vamos a lo más general de la definición, ¿sí? Caso ius privatista. El derecho procesal... Y en principio no entraría. No, es derecho público eso. Es como derecho público. Entonces, si ustedes hoy estuvieran en la primera clase y yo les dijera el derecho internacional está conformado por casos ius privatistas con elementos extranjeros, lo primero que me dicen es váyase y deje de dar procesal, porque claramente procesal es derecho público, no es derecho privado, ¿sí? En un primer abordaje desde la definición. Ahora vamos a lo que dijo Juan Cruz, que habló un poco del contenido del derecho internacional. Entonces ahí tenemos varias teorías, la unimembre, la bimembre, la trimembre, ustedes las deben haber visto en su momento con alguno de los docentes. Y llegamos a la teoría cuatrimembre. La última que vieron era la que hablaba de que el derecho internacional hablaba de conflictos de leyes, ¿sí? ¿Qué se entendía por conflicto de leyes? Algunos decían que era jurisdicción y ley aplicable, algunos dentro de jurisdicción, reconocimiento de sentencias, que era parte de lo que es la teoría más amplia de las viejas en cuanto al contenido del derecho internacional. Y después de eso llegamos, que no sé si la vieron, pero supongo que sí, a la teoría cuatrimembre. La teoría cuatrimembre, acerca del contenido del derecho internacional, que es de donde se aborda ahora muchos conflictos que permiten entrar al derecho procesal dentro del derecho internacional, ¿cuándo les parece a ustedes que surge? ¿A partir de qué? Tiene que ser algo, es una adivinanza, tiene que ser una cuestión que me permita a mí la discusión de introducir el derecho público dentro del derecho privado, ¿sí? ¿Qué es lo que a nivel internacional unifica, por decirlo de alguna forma, las ramas del derecho público y privado? Convenios internacionales. ¿El derecho internacional de los derechos humanos puede ser? Ahí está, no cualquier convenio internacional. El derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? La teoría cuatrimembre acerca del contenido del derecho internacional privado habla casualmente de qué pasa cuando el derecho internacional de los derechos humanos entra a jugar un rol importante en el derecho internacional privado. No lo podemos dejar de lado porque nuestra Constitución modificada
le ha dado un rango de carácter constitucional, ¿sí? 75, inciso 22, a todos los convenios de derechos humanos, y no podemos decir que en función de los derechos humanos, o la influencia que tienen, amalgama un poco el derecho público y el derecho privado a los efectos de analizar determinadas cuestiones. ¿Por qué? Porque de lo que habla la teoría cuatrimembre ya no es de juez competente o ley aplicable solamente, sino que también habla de lo que se llama el tráfico jurídico de la persona, que no es la trata de personas, olvídense, no significa eso, sino que de lo que habla, ¿qué significa? ¿Qué les parece que significa este tráfico jurídico de la persona? La vinculación que tiene una persona con diferentes estados. La vinculación que tiene una persona con diferentes estados, y esa vinculación que tiene ya no a nivel solamente de elegir un juez de otro estado o elegir la aplicación de una ley de otro estado, sino, por ejemplo, a nivel previsional, de poder realizar aportes en 2 estados, ¿sí? Y pedir la jubilación en uno con el reconocimiento de los aportes realizados en uno. O la posibilidad de, si tributó frente a determinado hecho, ¿sí? En un país, no volver. ¿Se acuerdan el famoso caso de los pases de los jugadores de fútbol que decían, no, yo tributé en España, entonces ¿por qué tengo que volver a tributar en Argentina? Bueno, todo este tipo de mecanismos que hacen que el sujeto de derecho se desarrolle o vaya moviéndose por diferentes países, vaya teniendo determinados conflictos y demás, hace que nosotros debamos abrir esas puertas de lo que originalmente eran casos privatistas para darle permiso al ingreso del derecho público. El derecho público entendido como ¿qué? Como derecho penal, derecho fiscal, derecho procesal, derecho previsional. Son materias que naturalmente, antes del abordaje de la teoría cuatrimembre, no tenían, o sea, no se les encontraba mucho fundamento para que las tratáramos del lado del derecho internacional privado, más allá de que existían disposiciones en los tratados de Montevideo y demás, pero que a partir de esta teoría nos dan el permiso a nosotros de poder abordarlas desde el derecho internacional privado, ya no desde el derecho público, como estábamos acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense como algunos temas que hacen a lo que vieron en parte general, nos permiten a nosotros hoy poder ver por qué estamos tratando el derecho procesal internacional dentro del derecho internacional privado. Luciano hizo referencia hace un ratito a lo que es la norma básica del derecho procesal internacional. La norma básica del derecho procesal internacional a nosotros nos dice que las cuestiones procesales se rigen por la ley del territorio, ¿sí? Como todo derecho público. Sin perjuicio de eso, nosotros vamos a ver cuando veamos ejecución de exhortos, o cuando vamos exhortos y cartas rogatorias, que hay un punto de inflexión en el cual yo puedo decir, bueno, las cuestiones procesales se rigen por el derecho del territorio hasta determinado punto. Si yo tengo que tomar una prueba en un país extranjero, una testimonial en un país que no es la Argentina, en Uruguay, en Brasil, en España, yo no puedo exigirle a ese país que la prueba vaya a hacerse o vaya a formalizarse conforme las leyes o conforme la ley de rito de mi territorio. ¿Sí? Si bien el cómo se debe dar la prueba, en qué circunstancias se debe dar la prueba y demás, se rige por la ley argentina, una vez que el juez argentino le pide al otro juez requirente, el juez argentino, le pide al otro juez, que es el juez requerido, que realice determinada prueba, esa medida probatoria se va a realizar a través de las formas que tenga el lugar del juez requerido, ¿sí? No del requirente. Yo no puedo imponerle a otro estado determinadas formas para realizar esa prueba. Entonces es lo que nosotros, o lo que los procesalistas llaman, un punto de inflexión en al principio general de derecho privado. Ustedes van a ver después en la filmina que hay determinadas preguntas que hacen a lo que estamos diciendo ahora cuando compartimos pantalla, si quieren las vemos así rápidamente, pero que tienen que ver con cuáles son las razones por las cuales nosotros vemos cooperación jurídica. Hasta hace poco, ustedes recuerden que cuando nosotros hablábamos de jurisdicción indirecta,
hablábamos solamente de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. De hecho, en el primer parcial, cuando nosotros preguntábamos a muchos de ustedes que habían estudiado quizás por el libro de Goldsmith, ¿qué era la jurisdicción indirecta? Ustedes decían, es el reconocimiento y ejecución de sentencias. Y ninguno o pocos se acordaban de que dentro de esa jurisdicción indirecta nosotros tenemos la cooperación jurídica internacional, que en el libro de Hoff no es que no la nombre, pero la nombra en un renglón, cuando al reconocimiento y ejecución de sentencias se le da quizás más trascendencia, porque se habla de las teorías, se habla de qué teoría utilizo, se habla de qué necesito, cuál es el artículo del código, y habla de cooperación, pero lo dice muy por arriba, por decirlo de alguna forma. Acosta nos dijo Entonces, en grados. Sí, Acosta nos había dicho la cooperación de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y así llegar hasta la de reconocimiento, que era la más importante. claro, pero eso ya hace a el Pero tema así de de pantallazo. lo que es de lo que es la cooperación general. Pero en el libro en sí te habla más de reconocimiento y ejecución de sentencias que en sí de cooperación. Por eso es que algunos incurrían en ese error de cuando uno le decía que la jurisdicción indirecta es el reconocimiento y ejecución de sentencias. Y nosotros preguntábamos, ¿y qué más? ¿Sí? Porque en algún lugar tenemos que ubicar todo este tema. Entonces, la cooperación jurídica internacional que permite la intervención de un juez extranjero a pedido de otro juez, el juez argentino o de otro juez en un proceso, es jurisdicción directa, ¿sí? Es jurisdicción por cooperación. ¿Quién me podría dar o tratar de dar para ustedes entonces un concepto de qué significa la cooperación jurídica internacional? ¿Qué es? Y podría ser una actuación procesal que que despliega un Estado al servicio de otro para determinado procedimiento o ayuda o cooperación para sea una medida cautelar, un reconocimiento de sentencia. Un acto ¿Eh? Eso, sí. Un acto de reciprocidad es lo que dice. Eso. Sí, se va a hacer es el para principio de facilitar. Son procedimientos Claro. que facilitan que la eficacia de ciertos actos en otro lugar, porque por eso se cooperan, para lograr medidas, para informes, quizás algún testimonio, para garantizar la eficacia de actos. Son procedimientos que me van a facilitar, procedimientos que se realizan a instancias de un juez que se llama requirente, ¿sí? Que se van a realizar no en el territorio, vamos a verlos del lado nuestro de Argentina, no en nuestro territorio, sino en territorio de un juez extranjero, que me permiten a mí, como dijo Natalia, realizar determinados actos y que determinados actos adquieran determinada eficacia en ese territorio. Pero ¿qué va a pasar con esos actos? ¿Cómo termina la vuelta de esos actos? Yo los realizo, pero después ¿para qué? Para que sean incorporados Claro, para ser incorporados a dónde. darle conocimiento al juez requirente. En un proceso. Claro, del cual... Todos juntos no, uno solo. Dale, Luciano, para ser incorporados, ¿dónde? Al proceso por el cual surgió la requisitoria de esa diligencia o solicitud. Claro, porque no termina en realizar actos en el extranjero, ¿sí? Que sean eficaces a determinados efectos. A cualquiera puede ser, no vamos a decir eficaces a qué efecto, porque tenemos grados de cooperación, como les dijo el doctor Acosta, y vamos a ver qué implica cada grado de cooperación. Realizar determinados actos que sean eficaces a los efectos que se requieren, pero esos actos no quedan ahí. Esos actos después se reincorporan en el proceso que se lleva adelante en el país del juez requirente. Yo voy a pedir que me notifiquen una demanda en España, la notifican, pero el resultado de esa notificación no queda en España, ¿sí? Yo necesito que vuelva al proceso que se está realizando en Argentina para acreditar que determinada persona está notificada, que determinada prueba se produjo y demás, ¿sí? Entonces, la vuelta no es terminar para que sean eficaces y eficientes, sino volver, es como, no, les voy a decir una pavada, pero para que se haga una idea, es como un reenvío. Voy, pido, lo hacen, vuelve al proceso donde se pidió.
Si no, sería como un acto que no tiene razón de ser, si yo lo dejo estancado donde lo pedí. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver si compartimos pantalla un segundito. Ahí entraría en juego el exhorto, ¿no? Sí, el exhorto y otras vías, sí. Entonces, acá tenemos la definición, cómo influye la definición de derecho internacional privado, el contenido y la incorporación del derecho público, la norma de derecho procesal. ¿Sí? Vamos a ver. Acá tenemos las razones, después lo van a leer ustedes, parte de las que dimos, en función de las cuales surge la cooperación jurídica internacional, y acá la definición, ¿sí? Procedimientos o mecanismos que se encuentran disponibles para facilitar la eficacia de un acto o procedimiento jurídico que debe llevarse a cabo en una jurisdicción extranjera y para ayudar a un procedimiento llevado adelante en otra. Después tenemos los grados, los diferentes tipos de actos que pueden realizarse. Estos son los principios rectores de la cooperación jurídica internacional. ¿Qué les parece a ustedes que significa cada uno de estos principios? Utilidad, cortesía, reciprocidad, equidad. Esos son los principios más viejos de cooperación jurídica internacional, ¿sí? Y después tenemos igualdad jurídica, sistemas legales y principio de buena fe de los actos administrativos y judiciales de los estados, que son como los dos principios más innovadores o más nuevos dentro de lo que es cooperación jurídica. ¿Por qué hablaremos de cortesía internacional, de reciprocidad, de utilidad? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos, si no saben, no inventen. No estoy segura, pero creo que sería como la actitud que uno espera que el otro Estado tome frente a una situación si nosotros necesitaríamos que esa diligencia se lleve a cabo al revés. Por ejemplo, en este momento lo necesito yo en el otro país, pero si ese país lo necesitaría acá, yo debería responder de la misma forma. Entiendo. ¿Reciprocidad? Sería. Ojo que esta reciprocidad... Sí, para no decir reciprocidad. Está bien, pero ojo que esta reciprocidad no es la reciprocidad que ustedes vieron cuando vieron orden público. ¿Sí? No es la contracara de la retorsión que ustedes vieron en orden público. Es la reciprocidad en sí misma, es actuar con el otro de una forma que sea eficaz, como dijo ella, y que sea colaborativa con el otro Estado. Por eso se habla de cortesía internacional. Fíjense que todos los principios generales apuntan a lo mismo: utilidad, cortesía, reciprocidad, equidad y justicia. Claro. Son todos principios muy generales. ¿Sí? Sí. Son como parámetros para, no sé, ir eliminando objetos que se contrapongan con el proceso para que hagan a la celeridad o no, obstáculos. Eso. Claro, son como principios que tienden a eso, tienden a eliminar cualquier obstáculo que pudiera surgir en este proceso cooperacional entre los estados, ¿sí? Ya los principios más nuevos, como igualdad jurídica de los sistemas legales y principio de buena fe, tiende más, ustedes fíjense, a todo lo que es los actos que surgen de convenciones. ¿Dónde logramos la igualdad jurídica nosotros? A través de la suscripción de las convenciones. Entonces todos los estados convienen en que esto va a ser un boleto de compra, un contrato de compraventa internacional, en que de esta forma se va a abordar el tema de la restitución de un menor o el tema de alimentos, en que de esta forma va a ser la adopción. Son principios más nuevos. Los principios originales de cooperación jurídica son los que hacían un poco a la buena relación con los otros estados, por decirlo de alguna manera, que se agudizan, ¿sí?, con estos principios nuevos de igualdad jurídica y principio de buena fe. Como dijimos antes, esta cooperación jurídica de la que estamos hablando tiene su origen en los derechos humanos, ¿sí?, en las convenciones de derechos humanos. Y acá se nombran dos, que no es que las tengan que saber de memoria, pero que pueden servir de referencia porque ambas hablan de cooperación jurídica en su texto, que es el artículo 13 de la Carta de Naciones Unidas y el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 26. Los tienen en la filmina, los dos utilizan la palabra cooperación internacional. Ustedes recuerden que cooperación internacional, cooperación jurídica internacional o asistencia internacional es exactamente lo mismo. ¿Sí?
cualquiera de los términos que se utilice para ustedes es exactamente lo mismo. A veces van a encontrar el término cooperación internacional y a veces van a encontrar el término asistencia recíproca internacional y es exactamente lo mismo. Estamos manejándonos dentro del mismo ámbito. ¿Ustedes recuerdan, porque hasta la modificación del Código Civil y Comercial, el abordaje de la cooperación jurídica era más bien un abordaje teórico que una imposición que viniera de alguna norma nuestra de derecho interno? ¿Qué pasa con el Código Civil y Comercial? ¿Se acuerdan? 2611 hablaba Hay de un la artículo que cooperación, habla puntualmente de ese, la obligación de los 2600. jueces. Ahí es. 2600. Sí. Ahí está, el 2611 y el 2612, ¿sí? El 2611 que directamente dice cooperación jurisdiccional, ¿sí? Sin perjuicio de las convenciones asumidas, de las obligaciones asumidas por las convenciones internacionales, los jueces argentinos deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. Obviamente el Código Civil y Comercial no va a decir en materia penal, pero también es en materia penal. Entonces, nosotros, hasta la modificación del código, no teníamos ninguna norma que nos hablara específicamente o que nos refiriera a la cooperación internacional. Que sí la tenemos en el 2611 y después vamos a ver más adelante que también la tenemos en el artículo 2612 del Código Civil y Comercial. En el 2611 hace directamente alusión a la cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. También hay cooperación en materia administrativa, también hay en materia penal. Ustedes sepan que no abarca solamente lo que dice el código. La penal normalmente está establecida en las diferentes convenciones que hemos firmado, porque el Código Penal no habla específicamente de cooperación en materia penal. Como les dijo el doctor Acosta, acá tenemos el 2612, que después lo vamos a ver desglosado para que lo tengan más cortito. La cooperación jurídica tiene diferentes grados, ¿sí? Nosotros hablamos de cooperación jurídica de primero, segundo y tercer grado. ¿Qué les parece a ustedes, o cuál les parece, o qué recuerdan de lo que les dijo Juan? ¿Qué diferencia hay entre la de primero, segundo y tercer grado? La Primero complejidad que son tiene. simples. De mero trámite son los de Claro. Para producir una prueba extraordinaria en otro estado. Notificación a demanda, citación de Sí, testigo. a ver. La de primer grado. Hay menos coerción. Y la de segundo, medidas cautelares, la efectivización de medidas cautelares que solicita un juez a otro para que efectivice, como sea un embargo de una cuenta en un banco en otro estado o un embargo sobre un bien inmueble situado en otro estado. Medidas cautelares. Y la de La tercer tercera grado es es la de reconocimiento. reconocimiento y Reconocimiento y ejecución. Bueno, entonces, ¿cuál es el factor que me determina a mí en qué grado de cooperación estoy? ¿Por qué estoy en primero y no en tercero? Más allá de que ustedes sepan que uno es reconocimiento y una notificación. No solamente es el tiempo de los actos, es uno, ¿sí? Otro es la complejidad de la cómo debe involucrarse el Estado, que debe cumplir ese acto en la cooperación. Y otro, cómo se involucra la parte o cómo se afecta a la persona. ¿Sí? Entonces, la determinación de los grados de cooperación no es porque si uno es notificaciones, uno es mero trámite, otro es cautelares, sino que va en función de el tiempo que tarda el acto, primero y principio. Primero, el grado de afectación que implica para la persona ese acto. En segundo lugar, el grado de afectación que implica para el Estado que cumple ese acto, o sea, para el Estado requerido. Y en tercer lugar, el tiempo que me va a llevar ese acto. Son tres factores, y del juego de esos tres factores yo saco los 3 grados de cooperación. El primer grado, que es como dijo uno de los chicos, no me acuerdo quién, que es la cooperación de mero trámite, tiene 2 aspectos, no tiene uno solo. ¿Sí? Que lo dijo Axel. El primer grado, el primer aspecto es lo que hace a notificaciones. ¿Sí? Un primer aspecto del primer grado de cooperación es todo lo que se refiere a notificaciones. Un segundo aspecto del grado de cooperación de primer grado es el que se refiere a obtención de prueba en el extranjero. Ambos, tanto la obtención de prueba en el extranjero
cómo lo que son notificaciones, emplazamientos, citaciones y demás, estamos dentro del rango de cooperación jurídica de primer grado. La pregunta es, frente a determinados hechos, o frente a determinado tipo de prueba, si yo puedo estar afectando esa cooperación jurídica de primer grado. ¿Qué tipo de prueba se les ocurre a ustedes que en función de esos de dos de esos factores que dijimos, que es afectación de la persona e implicancia del Estado, puede resultar casi una cooperación en segundo grado? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Una pericial. Una testimonial tiene que ejercer coerción para que vaya a testificar. La testimonial. La testimonial es una prueba que algunos autores dicen que cuando yo tengo, no cuando el testigo se presenta en la primera audiencia, ustedes saben que acá dice si no lo puedo llevar por la fuerza pública y demás, no pasa casi nunca, pero bueno, vamos a suponer que fuera efectivo. Algunos autores dicen, bueno, pero entonces, si yo estoy afectando en mayor medida a la persona, ¿por qué estoy en primer grado y no en segundo? ¿Sí? Sería como el límite, un límite muy finito entre la cooperación de primer grado y de segundo, porque técnicamente todo lo que es actividad probatoria es cooperación de primer grado. Pero acá a la actividad probatoria le estamos agregando un adicional que es llevar a una persona que no quiera declarar. Entonces estaríamos en un grado de coerción hacia la persona mayor. No es una excepción, pero es una línea finita entre una y otra. ¿Sí? Es un límite entre una y otra. Tienen que saberlo porque capaz que alguno de los docentes se los pregunta. ¿Qué pasa con la cooperación probatoria en materia de prueba testimonial? Cuando en el otro estado se prevé como en el nuestro, porque si no se prevé que se pueda hacer concurrir por la fuerza un testigo, no vamos a tener este problema. Pero si es como en el nuestro, que se puede prever poder utilizar la fuerza pública para llevar al testigo a declarar, en ese caso, cuidado con el grado de cooperación en el cual estamos. En principio, sigue siendo cooperación de primer grado al límite. La de segundo grado, como ustedes dijeron, que tiene un poco más de implicancia, un poco más de influencia o de ejercicio del poder estatal, y un poco más de fuerza sobre la parte, es todo lo que hace a medidas cautelares. ¿Sí? De protección y demás. Disculpe, doctora. Sí. Pero si nos hacen esa pregunta que usted dijo, la respuesta es que es de primer grado. Que si nos hacen la pregunta que usted dijo, la respuesta es que es de primer grado. Es de primer grado, pero está al límite de... Es de primer grado, pero vas a tener que explicar por qué es de primer grado. O por qué casi está al límite superior de la de primer grado, o al límite inferior, según como quieras ver los grados de... Como quieras hacer la pirámide obligacional de la cooperación, ¿sí? Porque te pueden decir, si te preguntan, ¿qué grado de cooperación es la cooperación probatoria? Es de primero. Y una declaración testimonial cuando el otro estado prevé que se puede llevar al testigo por la fuerza, porque es cuando lo prevé, porque capaz que el otro estado no lo tiene previsto, ¿sí? O sea, no vamos a decir que todos los estados tienen previsto llevar al testigo por la fuerza. Entonces ahí vas a tener que explicar por qué a pesar de eso considerás que es de primero o roza el límite con el de segundo grado. Pero por eso es que tienen que tener bien en cuenta que más allá de dividirse en primero, segundo y tercero, uno notificaciones y medidas probatorias, otro medidas cautelares y otro reconocimiento de ejecución de sentencia, esas tres divisiones tienen un origen, que no es aleatorio, no es porque dijeron, bueno, a ver qué hacemos, acá sorteamos, esto lo ponemos acá, no. Y el origen de esas tres divisiones es el tiempo, la presión que ejerzo sobre la persona sobre la que tengo que cumplir esa medida y la fuerza que tiene que poner el Estado para cumplir esa medida. ¿Sí? No va a ser lo mismo notificar una demanda que ejecutar una sentencia, claramente. Entonces, cuando les hacen esas preguntas que los pueden querer llevar a ustedes al límite, suponiendo que se las hicieran, como en el caso de los testigos, porque es el caso que normal, si les digo los testigos porque es el caso más claro en la mayoría de la bibliografía, tienen que tener en cuenta sí o sí que esos tres factores son los que determinan el grado de cooperación. No que hay una división que se hizo al azar, que se dijo, bueno, primer grado ponemos esto, segundo grado ponemos esto y tercer grado ponemos esto porque queremos, sino que tienen un fundamento.
Y el fundamento lo tienen que saber. Entonces, entonces sería el fundamento sería el que vos acabas de decir, si tiene que prever de la fuerza pública para llevar el testigo, es decir, para tomar la testimonial. Ese sería, por ejemplo, que está el límite al segundo grado. Claro, porque el fundamento en realidad es tener en claro, que ustedes tengan en claro que los grados de cooperación no se establecieron porque sí. Se establecieron en función de 3 factores. El tiempo, la presión que ejerzo sobre la persona y el esfuerzo que le lleva al Estado a cumplir esa medida. Esos 3 factores son los que me determinan a mí el grado de cooperación. Si tengo claro eso, tengo claro, primero, que son 3 y cuáles son cada uno, y segundo, cualquier pregunta que les hagan que pueda implicar el roce entre uno y otro, determinar si es de segundo o de tercer grado, o de primero o de segundo grado. ¿Se entiende? Lo que sí tienen que tener claro es que son 3 grados. Cuando nosotros vemos las convenciones CIDIP, que son las que están en el campus, que son las CIDIP sobre exhortos y cartas rogatorias de obtención de prueba en el extranjero, de información acerca del derecho extranjero, esas son todas de primer grado. ¿Sí? No hay otras. No vamos a ver reconocimiento y ejecución de sentencias, la referimos, tienen que saber que es de cooperación jurídica y demás, pero no las vamos a ver porque ustedes ya reconocimiento y ejecución de sentencias vieron en la primera parte. No vamos a volver a abordar ese tema solamente en la clasificación en líneas generales de lo que es la cooperación jurídica. Lo nuevo en nuestro... Sí. Una pregunta, y en el caso de la notificación de una sentencia de trance y remate, es decir, si bien estaría en el primer grado, es decir, lo que es la notificación en sí, es decir, lo que estamos hablando de lo que es el acto, ¿no? El acto de las sentencias, es decir, no al acto de la notificación, me refiero a lo que va a notificar. La sentencia de trance y remate, si bien es una notificación, la ponemos dentro de la cooperación de segundo grado. Serían de segundo grado, es decir, ahí tendríamos otro límite. Es otro límite. La ponemos dentro de la cooperación de segundo grado. Pero yo no tengo una pregunta acá. Tenía una... me pareció que no íbamos a llegar a ver todo como para hacerles preguntas después para que ustedes tuvieran para que les resulte más práctico el abordaje de todo este tema. Quizás si queda alguna clase libre porque se toma el 5, tengamos una clase que sea más de repaso, por decirlo de alguna forma, para que ustedes puedan contestar algunas preguntas. Una pregunta que existía hace unos años, te daban una serie de supuestos, ¿sí? Notificación de una demanda, en el marco de la CIDIP siempre, notificación de una demanda laboral, notificación de una sentencia de trance y remate, para que vos supieras dentro de qué grado de cooperación lo poníamos. Lo hacíamos así nosotros. Después claro, pero en este caso en este caso también estaríamos hablando de una notificación. En este caso estaríamos hablando de una notificación. Sí, pero el tema antes que sea de una sentencia. Al estar notificándole a la parte del remate, es como que vos le das un grado superior, ¿sí? De importancia, no de importancia, de influencia sobre la persona. De todas formas, se aclara mucho todo este tema, porque antes nosotros tampoco teníamos previsto el tema de medidas cautelares, y ahora el 2006-12, la primera parte, prevé, en el Código Civil, habla de las medidas cautelares, ¿sí? Vamos a ver si yo, no sé si lo tengo acá o más abajo en la filmina, pero denme un segundito, que tengo que ir otra vez a compartir pantalla. La tipa no aprendía nunca a compartir pantalla. Acá, medidas previsionales y cautelares. El inciso B. A pedido de un juez extranjero competente o en caso de urgencia, cuando los bienes o las personas se encuentren o puedan encontrarse en el país, aunque carezca de competencia internacional para entender en el proceso principal. ¿Sí? 2603, inciso B. Porque en los otros casos no hacen a este tema en cuestión, ¿sí? Y ustedes fíjense que inclusive en el caso de medidas cautelares es una excepción porque nosotros estamos hablando de que el juez puede no ser competente que pide la medida cautelar. Lo dice el código. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos
valorando es la urgencia del acto y lo que necesitamos cumplir en el otro estado, más que maño o no después competente. ¿Cuáles son los organismos a través de los cuales se realiza la cooperación jurídica? Originariamente todo lo que era cooperación jurídica se realizaba a través de exhortos y cartas rogatorias, ¿sí? Ustedes van a ver que en el ámbito de la CIDIP nosotros empezamos hablando, o la primera convención es la que tenemos de exhortos y cartas rogatorias, hasta el surgimiento de lo que se considera autoridad central o autoridad intermedia, según la convención de la que estemos hablando, que lo deben haber visto en alimentos y seguramente en restitución también, que es cuando empiezan a aparecer las autoridades centrales. La autoridad central para nosotros va a tener una doble definición. La primera definición es que es un organismo del Estado designado para cumplir funciones de cooperación atribuidas específicamente en un convenio internacional, ¿sí? Por ejemplo, en la Convención CIDIP sobre cuestiones alimentarias sobre restitución de menores. Pero la definición que más nos interesa a nosotros, efectos de la cooperación, es que es un organismo especializado en cooperación jurídica internacional. No es que no lo designe el Estado, lo designa el Estado dentro del marco de un convenio, pero es un organismo especializado en cooperación jurídica, no es cualquier organismo. No cualquiera puede ser autoridad central y no cualquiera puede formar parte de una autoridad central. Porque la autoridad central se crea, en líneas generales, efectos de desburocratizar la cooperación jurídica, ¿sí? Efectos de llevar con más eficacia y más eficiencia el proceso de colaboración judicial entre los estados. Entonces no cualquiera puede ser, no en cualquier lugar puede estar la autoridad central. Eso para que les quede claro, porque ustedes me pueden decir, bueno, históricamente se realizaban todos estos actos que hace la autoridad central a través de exhortos y cartas rogatorias, sí se hacía. El objetivo es que no se haga a través de exhortos y cartas rogatorias, sino que se desburocratice. Ustedes no se olviden, lo deben haber visto en reconocimiento de ejecución de sentencias, y lo deben haber visto cuando vieron alimentos. Una de las facultades que tiene, sobre todo en el ámbito de la CIDIP, la autoridad central, o todas aquellas actos administrativos que emanan de la autoridad central, es el tema de evitar la legalización, ¿sí? Con lo cual, dentro del campo de los exhortos o del diligenciamiento de exhortos y cartas rogatorias, estamos evitando un tema que lleva mucho tiempo y mucho desgaste jurisdiccional. Organismos más nuevos, no ya en la pandemia, sino organismos que se han creado, las redes de jueces, que son las redes de jueces de la Haya, que tratan de realizar lo que se llama comunicación judicial directa, o sea, manejándose directamente entre jueces, ya no a través de organismos o a través de exhortos y cartas rogatorias, y las redes de puntos de contacto en los cuales Argentina forma parte, si bien no activamente, que es como una especie de comunicación a través de lo que sería cualquier otro medio que no fuera tan tradicional como los exhortos y cartas rogatorias, como mail, WhatsApp y demás, ¿sí? Estas son las dos grandes distinciones. Ustedes en las convenciones CIDIP, excepto en las que hacen a cuestiones de alimentos y demás, en las que nosotros vamos a ver en cooperación, la autoridad central está nombrada en algunos casos, pero el tipo de cooperación esencialmente se realiza por exhortos y cartas rogatorias y no por autoridad central. Acá tienen la Convención Americana sobre Restitución Internacional de Menores, habla de autoridad central, y acá les dice el artículo 7 cuáles son las funciones que tiene. Ojo con la Haya, ojo con restitución, o sea, ojo con restitución y alimentos, porque una pregunta que se puede formular en el examen es cuál es la actividad de la autoridad central, ¿sí? O de la entidad intermediaria, no importa, pues lo mismo, tienen distintos nombres, pero es lo mismo. Pero es una de las preguntas que se puede hacer en el parcial, ¿sí? No desde la cooperación jurídica, sino que se pregunta mucho cuándo se les toman en particular las convenciones. ¿Cuál es la función de la autoridad central? ¿Qué no se hace gracias a la intervención de la autoridad central? ¿Qué se debe hacer a pesar de la intervención de la autoridad central y demás? ¿Sí? Es un tema que se aborda mucho, sobre todo en las preguntas que se hacen en el parcial.
Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Con respecto a la autoridad central en la CIDIP 4 de alimentos, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, sé que es la autoridad central, pero en la CIDIP 4 no especifica cuál es, de qué forma es su actividad, porque el reconocimiento y ejecución lo hacen los jueces, pero ¿en qué momento tiene actividad esta autoridad central? No lo entendí. La autoridad central tiene principalmente actividad en todo lo que son actos administrativos intermedios en el proceso. ¿Sí? No hace, la autoridad central no va a ayudarte a vos al reconocimiento y la ejecución de una sentencia, sino lo que va a agilizar es el proceso en sí. Notificaciones, citaciones, ubicación, por ejemplo, en el caso de restitución de menores, ubicación de menor, dónde está el menor, cómo lo localizo, todo eso, todo ese tipo de gestiones que son más bien administrativas, no judiciales, ¿sí? Que son a raíz de una orden judicial, pero que son administrativas, son las que van a estar centradas en las autoridades centrales. ¿Sí? Bien, entonces, si yo tengo acá un proceso de alimentos, ya tengo la sentencia, lo tengo que hacer ejecutar en otro estado, no es que inicio acá en Argentina el trámite ante la autoridad central, ante el ministerio. No, el trámite de reconocimiento y ejecución de sentencia es jurisdiccional. ¿Sí? Lo que haces ante la autoridad, lo que evita la autoridad central es todo el procedimiento anterior a la sentencia, ¿sí? Que antes no se hacía. ¿Cómo ubicabas a un menor vos cuando tenías que pedir la restitución de un menor? ¿Cómo hacías para localizarlo? ¿Qué parámetros tenías? Inclusive cómo diligenciabas una notificación, ¿sí? Antes la notificación vos decías, bueno, si la hago vía exhorto o carta rogatoria, ¿puede ser vía diplomática? Sí, puede ser vía diplomática. Pero el hecho de que sea por autoridad central te agiliza todos esos mecanismos de notificación. No hace tanto la actividad jurisdiccional. No está... Que, discúlpeme, en la CIDIP 4 de alimentos... Ahora. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Sí, yo. Evangelina, ¿me escucha ahí? Sí. En la CIDIP 4 de alimentos, sí. En la CIDIP 4 de alimentos lo que te dice, sí, en la CIDIP 4 de alimentos lo que te dice es que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Exterior y Culto. Yo lo que entendí es que el juez requiriente le va a remitir al Ministerio de Exterior y ese Ministerio Exterior se lo va a remitir al Ministerio Exterior del Estado requerido, que es el que se lo va a derivar al juzgado de turno. Como que hace de intermediario a los fines de la cooperación. Claro, por eso, es una autoridad, por eso no prevé autoridades centrales. Lo que hace la autoridad central son funciones administrativas, no son funciones jurisdiccionales. ¿Sí? Claro, restitución te dice incoar, pero no es incoar, es que en realidad le da intervención le da intervención, es como a la Defensoría de Menores para que ellos inicien el proceso. Claro, por pero eso, no es una actividad incoar, pero no, ellos no ejercen. Claro, no, pero estamos hablando de alimentos. Pero estamos hablando de alimentos. En alimentos en no, la ya CIDIP sé, 4, yo digo que... No, porque en la CIDIP 4 no habla de autoridades centrales. Lo único que te dice es que la CIDIP 4 habla ley aplicable, jurisdicción y cooperación. Y lo único que te dice que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. ¿A los fines de qué? Yo entendí que era a los fines de la cooperación que hacía como función de los diplomáticos, ¿viste? Cuando no es de juez a juez, que yo del juez requerido le pido al juez requeriente, sino que lo hago a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el bien? Ministerio de Relaciones Exteriores actúa como autoridad central, aunque la convención no lo diga. La función que tiene, en relación a la función que tiene, actúa como la autoridad central en el marco de restitución. Es el mismo. Yo lo que no quiero es que ustedes que confundan que la autoridad central ejerce funciones judiciales, ¿sí? Jurisdiccionales, por decirlo más apropiadamente. No ejerce funciones jurisdiccionales en ninguna de las convenciones en las que está prevista la autoridad central o la autoridad intermediaria. Lo que hace es, nosotros, en el ámbito de la CIDIP, por ejemplo, decíamos, tenemos que notificar una demanda. ¿Cómo hacemos para notificar?
se notifica de estado a estado, pero ¿cómo se hace? Sale la notificación del juzgado, lo tenemos que mandar al agente diplomático, consulado o embajado que existe en otro país. El consulado o embajada lo presenta en el juzgado del otro país. El juzgado lo diligencia, lo devuelve a la embajada del otro país, la embajada del otro país lo devuelve a la Argentina, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y de ahí entra otra vez al proceso. ¿Sí? Todos esos pasos eran los que había que dar en el ámbito de la CIDIP, de exhortos y cartas rogatorias, de producción de prueba o de lo que fuera. En cambio, la autoridad central ahorramos un paso. Claro. No Allana el pasamos por camino, vía pero diplomática después. como que No te escuché, allana el Natalia. camino, como, a ver, ¿me escucha ahí? Sí, porque tengo ahora poquita batería. Como que allana el camino como para que sea todo más ágil y no quede de manera Claro, administrativa. desburocratiza. Esa es la función, desburocratizar. Bárbaro, Inclusive eso hay quería determinados llegar a entender. convenios que te dicen que cuando vos tenés cuando vos tenés autoridad central, prescinden en algunos aspectos de lo que es la legalización. Claro, sí, porque eso porque ya... emana de autoridad central la orden. Y no se olviden que la autoridad central, como dijimos antes, es una autoridad que elige el Estado en el marco de una convención internacional. Entonces, cuando yo Estado elijo quién va a ser la autoridad central, puede ser el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, puede ser otro ministerio, en función de determinada convención, le estoy dando determinadas facultades que no le daba antes a el diligenciamiento de un exhorto o una carta rogatoria que puede realizar en el marco de la CIDIP. Vía judicial, vía particular, vía diplomática, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, es un órgano administrativo, no es un órgano jurisdiccional. La autoridad central no me va a reconocer y ejecutar una sentencia. Va a agilizar el reconocimiento y ejecución de una sentencia. O va a agilizar la notificación, o cualquier otro tipo de procedimiento. Pero lo que yo quiero es que no confundan, porque me dio la sensación de que Macarena tenía un poco mezclado el tema de el rol de la autoridad central, que es administrativo, no es judicial, no es jurisdiccional. Claro, por eso, sabiendo que no tiene actividad jurisdiccional, no encontraba de qué forma se conectaba la autoridad, de que en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el juzgado, cómo era el trámite. Claro, es como un, no vamos a decir pasa documentación, pasa requerimiento sería, ¿sí? No pasa palabra. Pasa requerimiento es la autoridad central que lo agiliza. Cuando ustedes lean la Convención CIDIP 1, la de exhortos y cartas rogatorias, y cuando vean cómo se realizaba el trámite, van a decir, ahora entiendo por qué después se crearon las autoridades centrales. Es lo mismo que hablar de la comunicación judicial directa o hablar del exhorto y carta rogatoria. Ahora, por ejemplo, el 2006-12 me permite a mí, o le permite al juez, la posibilidad, ante casos urgentes, de comunicarse en forma directa con el otro juez, que antes no estaba permitido, obviamente no estaba previsto directamente, pero que es una de las nuevas formas de comunicación. Cuando ustedes vean por qué vía yo puedo diligenciar o por qué vías realizo esta cooperación jurídica, ya sea notificación, sea obtención de prueba y demás. La primera es exhortos y cartas rogatorias, ¿sí? Conforme los parámetros de cada convención. La segunda, que se da cuando hay medidas urgentes, y se da mucho en la actualidad, es la comunicación judicial indirecta. ¿Qué es la comunicación judicial indirecta? De juez a juez. Y está permitida en nuestro Código Civil y Comercial, que antes no estaba prevista. ¿Sí? Y en la parte de derecho internacional, obviamente. ¿Cuál otra forma tengo de realizar esta cooperación jurídica internacional? La videoconferencia. Ahora sería audiencia por Zoom, para ser más clara, porque antes era videoconferencia, pero ahora es lo que sería la audiencia por Zoom o por cualquier plataforma que tenga las mismas características del Zoom, que insisto en lo mismo que les dije hoy, hace 2 años era impensable hacerlo. Ahora se hace, pero hace 2 años era impensable. ¿Cuál es otra forma que tengo? La audiencia conjunta, que hace un poco a todas las cuestiones de familia. Ustedes van a ver en la filmina que hay un caso que lo único que se tienen que acordar es que es un ejemplo de audiencia conjunta que se llama Hall versus Hall,
que es un caso que se termina resolviendo, si alguien tiene la filmina del cuatrimestre pasado, que se termina resolviendo a través de una audiencia conjunta. Es una mamá que viaja a Oregon, Estados Unidos, se instala en Oregon, pide que se le dé la tenencia de su hijo, cuando la tenencia la tenía compartida en Canadá con el padre a su vez pide la tenencia del hijo, la restitución y la tenencia del hijo en Canadá, y todo este problema de quién tiene o no la tenencia se termina resolviendo a través de una audiencia conjunta, que antes era, en ese caso era como el icono de la colaboración jurídica, y ahora es algo normal. Por eso es que yo les decía que todo este tema de cooperación jurídica hay que readaptarlo a una situación nueva. ¿Sí? Es un poco, les voy a, para hacer una comparación medio burda, es un poco cuando en las clases de práctica, los que tienen práctica conmigo me dicen, pido el desglose, o pido la certificación y el desglose, y chicos, les digo, ahora no piden el desglose de nada porque no presentan. O sea, tienen que poner a disposición del juez la documentación original para que se las pida. Las tienen ustedes en los estudios, ¿qué desglose voy a pedir? O sea, el apartado ese de desglose que les gusta a todos poner en los escritos, ya está, no tiene mucho sentido. Un poco es esto de la audiencia conjunta, o de la audiencia por Zoom en el ámbito del derecho internacional. Es algo que antes era muy difícil de conseguir, y que en la actualidad ha pasado a ser moneda corriente. No solamente en el ámbito interno, que algunos si trabajan en tribunales o conoce o en un estudio que haga familia, saben que las audiencias de familia, inclusive algunas audiencias de tipo penal, con todas las críticas que les hacen los litigantes o los docentes de derecho penal a las audiencias por Zoom en cuanto a la violación de las garantías hacen, pero que no pasa en la justicia civil obviamente, pero es algo normal. Cuando nosotros, que tenemos que estudiar un poco lo que hace al desarrollo de esta cooperación jurídica, ustedes van a ver que en la filmina o en lo que es la guía de estudio está como quinto elemento, como diciendo, miren qué avanzada la audiencia conjunta. Y ahora estamos buscando métodos más avanzados que la audiencia conjunta, en esta normalidad medio rara que tenemos, ¿sí? Y en estos nuevos procesos judiciales. Algo que es importante, que yo creo lo deben haber visto con Andrea o con Daniel, es lo que es el apostillado de una documentación internacional. ¿Alguien me sabe decir qué es el apostillado? ¿En qué consiste la apostilla? ¿Qué es? Es una convención para evitar la doble cadena de legalización. Si los estados están adheridos, y todo lo que sea documentos públicos extranjeros, sentencias y otro tipo de documentación. ¿Y cómo se hace la apostilla? ¿En qué consistía la apostilla? Y antes era un sello, ahora no. Una prolongación del documento. Puede ser en el documento o en una prolongación. Sí, era un sellito. Es una certificación, claro. Sellito rojo que se ponía del lado. Sí. Claro, derecho. es más, ahora está la apostilla electrónica a través de una página web. Ese es el tema. Antes, nosotros hablábamos de apostilla como diciendo, la apostilla para evitar la legalización, olvídense de la vieja apostilla, el sellito y eso, porque ahora está la apostilla, ahora se apostilla por software, ¿sí? Se apostilla en forma electrónica. Sí, tenés que imprimirlo al PDF y adjuntarlo ahora. Sí, se apostilla en forma electrónica y tiene dos partes la apostilla electrónica. Una que es la parte de lo que es el apostillado propiamente dicho, que es el sello, que me va a indicar que el documento es legal, y otra parte nueva que se llama registro de apostilla. Es otro software que se llama registro de apostilla, donde todos los estados van registrando quién es la autoridad que puede evitar que tenga que realizarse la legalización, quién es la autoridad que está autorizada a apostillar. Es como un doble software. Por un lado, la vieja apostilla electrónica, pero por otro, la base de datos, ¿sí? Que empezó a existir para que ustedes no digan, a ver, ¿esto tiene validez o no tiene validez? ¿Quién me dio esta apostilla? ¿Sirve o no sirve? Porque puede plantearse. La apostilla trucha no he visto ninguna, pero bueno, puede plantearse en algún caso, ¿sí? Entonces ustedes tienen el doble registro, el registro de quién está autorizado y el registro de que lo hayan hecho. Que no es menor el tema del registro de los entes autorizados. Si tienen que notificar algo o si tienen que ejecutar una sentencia, por ejemplo. No es algo que sea menor.
Después lo que van a tener que ver, vamos a ir un poco a la filmina, son, les guste o no les guste, mal que les pese, y como dijimos el otro día, tipo como tenían que ver, vamos a ir avanzando acá, las convenciones CIDIP. Son viejitas, pobrecitas ya las convenciones CIDIP para nosotros, pero bueno. Las CIDIP 1, 2 y 3 son las que hacen a cooperación jurídica internacional. La CIDIP 1 que habla de exhortos y cartas rogatorias de recepción de pruebas en el extranjero y de régimen de utilización de poderes, que la de régimen de utilización de poderes no la vamos a ver. La Convención CIDIP 2 que habla de eficacia de sentencia y laudos arbitrales, medidas cautelares e información del derecho extranjero, y el protocolo adicional a la Convención de exhortos y cartas rogatorias. En realidad, el protocolo adicional a la Convención de exhortos y cartas rogatorias de la CIDIP 1, lo que trae son lo que nos ha salvado la vida a muchos abogados muchas veces, que son los formularios. ¿Sí? Se baja el formulario de la Convención CIDIP 2 y se va llenando todo el formulario con cruces, con sentencia, o sea, el formulario indica todo lo que tiene que tener, todo lo que tiene que ir adjuntado a este requerimiento de cooperación. Ya sea de información del derecho extranjero, de medida cautelar y demás. En el momento de la Convención CIDIP 2 era el gran avance el formulario, ¿sí? Ahora hay formularios electrónicos también, pero en algún momento era el avance el formulario. Y la Convención CIDIP 3, que habla otra vez de reconocimiento y ejecución de sentencias, que ustedes no lo tienen que ver, pero tiene el protocolo adicional a la Convención de recepción de pruebas, que también es más o menos los formularios que yo tengo que realizar. Si tenemos alguna otra clase, yo les voy a bajar un formulario para que lo vean, y para que vean para qué sirve, porque en el ámbito de la CIDIP, cuando ustedes se manejan con uno de los formularios, en el ámbito de esta CIDIP, no de la de alimentos y demás, para realizar una gestión, el formulario lo llenan, lo completan, lo dejan en el juzgado, en el que viene hecho, que estén todos los datos. Yo, el último caso que tuve, fue una abogada que me pidió colaboración para hacer una notificación de una demanda de alimentos. En el marco de la CIDIP, tardaron en controlarlo el formulario en un juzgado 5 meses. O tuvieron que ponerse a estudiar la CIDIP, o no sé qué pasó, pero tardaron 5 meses, fue muchísimo. Y después se lo devolvieron a observado, porque le dijeron que tenía algo que estaba hipotéticamente mal. Es larguísimo, por eso es que la autoridad central acelera un montón. Los requisitos que tienen que reunir todo lo que son exhortos y cartas rogatorias, ustedes deben saber cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Algunos se acuerdan? Están acá, pero igual. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Formales? ¿Formales? Procesales. ¿Qué dice legalización y traducción? La legalización y la traducción, sí. La traducción. Y los procesales dependen de la convención en la que nos encontremos. ¿Sí? No van a ser los mismos requisitos que se van a pedir para notificar una demanda que para ustedes. Eso es lo que particularmente van a tener que leer de cada convención. ¿Sí? Lo que van a tener que leer es en qué caso se necesita la legalización y en qué caso no, en qué caso se necesita la traducción y en cuál no, pero sobre todo lo que más se pregunta el día del parcial, si llegan a tener este tema, o les llega a tocar este tema, se les pregunta de este tema, es cuáles son, después está en la filmina más abajo, pero cuáles son los requisitos particulares, la documentación que me exige cada una de estas medidas. No van a ser iguales, no van a ser los mismos los requisitos que yo necesito para notificar una demanda, que los que necesito para hacer una prueba, para pedir una prueba, que los que necesito para trabar una medida cautelar. Cada una de las convenciones va a traer requisitos particulares. ¿Sí? Voy medio rápido por la hora, pero lo demás está casi todo en las filminas, no se hagan problema. Lo que sí tienen que saber que trae la Convención CIDIP 2, que es importante, es en cuanto a la legalización. En cuanto a la legalización, las principales excepciones que hacen las convenciones interamericanas es que yo no voy a necesitar legalización
Se los digo porque esto está en las disposiciones generales, que son las de las convenciones las que nunca leen, jamás leen las disposiciones generales, cuando se tratan de países de integración, ¿sí? O países fronterizos. En ese caso yo no voy a necesitar legalización al momento de diligenciar un exhorto y carta rogatoria. No se olviden esto. Porque normalmente uno le... ¿Puede repetir? Sí, hay dos casos previstos por la Convención en el cual no voy a necesitar legalización. Uno es cuando estoy en el marco de países de integración, por ejemplo Mercosur, y otra cuando estoy en el marco de países fronterizos. Puede evitarse. Bueno, obviamente la traducción está más que decir, si son países fronterizos... Pero en el Mercosur no estamos en un proceso de integración, es un incipiente mercado común. Integración pero es la Unión Europea. No, pero para nosotros el Mercosur es integración. Es lo más parecido a la integración que tenemos. No significa que sea un proceso de integración, pero es lo más parecido a la integración que tenemos nosotros. Porque Acosta nos aclaró que el Mercosur no era un proceso de integración, por eso, como lo dijiste así, sí, me llamó la atención. Solamente. Si vos lo hablas con, a ver, ¿con quién te puedo decir de internacional público? Con Alberto Moreira, por ejemplo, o inclusive con Armando Abruzza, ellos te van a decir que el Mercosur es integración. ¿Sí? Estamos en un proceso de integración, sobre todo con varias modificaciones que hubo al sistema de Mercosur el año pasado y el anterior. Pero sí, quizás Juan considera que no. En sí, formas, los referentes del derecho internacional público, no del privado, consideran que el sistema de Mercosur es un sistema de integración. Incipiente, pobre, decaído, cabizbajo, meditabundo, pero sistema de integración al fin, ¿sí? Por lo menos desde el ámbito de los profesores de Derecho Internacional Público. Le llegás a decir a algunos de ellos que el Mercosur no es integración y te dan con un palo en la cabeza, más o menos. Pero bueno, depende de la perspectiva de cada uno, ¿eh? No digo que nadie tenga la verdad absoluta. Pero cuando vos lo hablas lo dan como que es un proceso de integración, es como dice usted, profesora. Que sí, no logró llegar... que no logró consolidarse. Del mercado, claro. Vamos a comparar, el Mercosur con la Comunidad Europea, nos ponemos a llorar todos ahora, traigan pañuelos. Años luz. Años luz. Pero dentro de lo que es la integración, es como una incipiente integración, por decirlo de alguna forma. No es que sea la integración absoluta. Sin embargo, en las convenciones CIDIP, que están dentro del marco de Naciones Unidas, lo tratan, ¿sí? O cuando vos vas o lees comentarios o artículos acerca de las convenciones CIDIP, cuando hablan de integración, hablan del Mercosur. Hay un par de fallos de la Corte, creo también. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser el pensamiento de todos, porque es una incipiente integración. Yo coincido con Armando a veces, o con Alberto, que dicen eso. Es un proyecto de lo que pudo ser y no fue, por decirlo así, de alguna forma, ¿sí? De todas formas, cuando con Acosta vimos los requisitos formales, dijo que el Mercosur era uno de los casos de excepciones al pedido de la legalización, junto con los países fronterizos y los temas de menores. Sí, por eso, porque está previsto en las convenciones CIDIP. Ustedes no se olviden que la CIDIP sobre alimentos sobre restitución que ven ustedes es al lado de la CIDIP 1, que es del año 75, que igual la tienen que estudiar porque es el mecanismo a través del cual en muchas zonas se realiza todavía el diligenciamiento de exhortos y cartas rogatorias, porque los otros mecanismos están dispuestos para convenciones que salieron o que son de 20 años después. ¿Sí? O sea, ustedes cuando estudien la CIDIP, la 1, la 2 y la 3, en lo que nos hace a lo que tenemos que ver, que es medidas cautelares, producción de prueba, información de prueba y exhortos y cartas rogatorias, no se olviden que son del año 75, las primeras. Mientras tienen hoy la Haya de restitución, o tienen en la Convención CIDIP sobre alimentos sobre restitución, que son de 20 años después. Con todo lo que eso implica en el ámbito del derecho internacional. Prácticamente la CIDIP sobre exhortos y cartas rogatorias fue un ícono en la cooperación internacional que no existía. Profe, y ahora es algo que ha pasado a ser normal. Sí, Rocío.
Perdón, porque justo eso le iba a preguntar antes, igual ahora lo está mencionando. Estas CIDIPs de 1965, etcétera, entonces rigen para todas, por todo lo que queda por fuera de las que específicamente tienen regulado autoridades centrales, como ser las que vimos los profesores. Claro, exactamente. Todo lo que no está en lo que sería, son para cuestiones más generales, no para procesos tan específicos, como puede ser restitución de alimentos, que por el carácter del proceso, ¿sí?, necesitan otro tipo de agilidad que no es, o puede no ser, la de una notificación de demanda de daños y perjuicios. ¿Sí? Por ejemplo. Claro, igualmente, sí. Eso lo entiendo. Igualmente, no sé si recuerdo mal, en la CIDIP 4 sobre restitución de menores, da la posibilidad, indica cuál sería el procedimiento, ¿no? Y te dice, el procedimiento, creo, dice, se puede hacer por autoridad central, por cartas rogatorias o ante cónsul o embajada. Creo que dice eso. Y me queda la duda entonces si la autoridad central también utiliza exhortos y cartas rogatorias, porque también dice que esas no deberían ser legalizadas, según lo que recuerdo, no la tengo acá a mano. En realidad, el exhorto o la carta rogatoria no puede partir de la autoridad central. No es una vía más. Es una vía, pero no es de donde puede salir. Un exhorto o una carta. La autoridad central gestiona. Eso es lo que quiero que les quede bien claro. Gestiona, pero no ordena. Un exhorto y una carta rogatoria tiene que tener una orden judicial atrás de ese exhorto y esa carta rogatoria. ¿Sí? O sea, vos no vas a iniciar una demanda de daños en la autoridad central y la autoridad central va a notificar. Vos vas a iniciar una demanda de daños en el Juzgado Civil y Comercial número 7 de Mar del Plata, pero que necesites notificar en Uruguay. Entonces, el pedido de notificación a través de exhorto, que no es dentro de esta jurisdicción, sino que es dentro de extraña jurisdicción y que se va a regir por el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, lo vas a hacer a instancia del juez, por más que hubiera autoridad central. Cuando yo notifico la demanda de alimentos, no la notifico porque la autoridad central me dice, bueno, vamos a notificar la demanda de alimentos. Tiene que haber un proceso detrás de eso. Lo que hacen las autoridades centrales es, como dijimos hoy, desburocratizar y agilizar, pero no cumplen el rol del juez. ¿A qué le llamo desburocratizar? A no, por ejemplo, no tener que hacer legalización, porque tramita por la autoridad central. Pero la orden de notificar por una vía que no sea la vía que mi código me ordena, o por una vía o en extraña jurisdicción, es una orden judicial, o sea, el proceso judicial está. Por eso es que decimos, son mucho más actualizadas las que hacen a temas específicos, pero en aquellos temas que no son en los que está la autoridad central, lamentablemente tienen que, con una demanda de daños, un incumplimiento de contrato y demás, eso se van a regir por las convenciones CIDIP, viejitas, feitas, con pocos artículos, como las tenemos, con legalización, con traducción, con todo lo que nos piden. ¿Se entiende eso? ¿Lo entendés, sí, Rocío? En esos términos lo tienen que manejar. Es como la exclusión, sería. Lo que hay más rápido, lo que la autoridad central me permite y la convención me permite, está perfecto. Lo hago a través de la autoridad central. Pero hay un montón de acciones que no hacen, ¿sí?, solamente a alimentos o a restitución de menores. Todo eso que no hace alimentos o a restitución de menores, que no sea penal, lo voy a hacer a través de todas las otras prescripciones que tienen las convenciones CIDIP en materia de cooperación. La de exhortos y cartas rogatorias, la de medidas cautelares, la de producción de prueba o la de información de prueba, si al juez, información del derecho, si el juez que está interviniendo en la causa se le ocurre que quiere saber algo más acerca del derecho extranjero que va a servir para resolver en la causa. Lo que tienen que tener presente en el marco de la CIDIP es que cualquier intervención de un juez argentino, vamos a suponer que no sea de un juez extranjero, de un juez argentino, en el marco de las convenciones CIDIP, no es vinculante. El hecho de que un juez argentino haya trabado una medida cautelar no significa que si ante ese juez se pide el reconocimiento y la ejecución de la sentencia que posteriormente recae en ese juicio, el juez tenga obligación de, porque trabó la medida cautelar, reconocer la sentencia. ¿Sí? Se llama autonomía
se llama autonomía cooperacional, sería, por decirlo de alguna forma. Pero eso les tiene que quedar claro. No es vinculante la intervención del juez argentino en ningún acto de estos tipos de colaboración a los efectos de reconocer la sentencia. No me pueden decir, no, porque trabaste embargo sobre el bien inmueble de fulanito, o porque trabaste embargo sobre un secuestro sobre una camioneta, o porque trabaste embargo sobre una cuenta corriente bancaria que existía en Argentina, después me vas a reconocer la sentencia. No es vinculante. Y eso lo dicen todas las convenciones CIDIP. ¿Sí? Lo que pasa es que lo dicen en la parte general. Sí, no escucho. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a alimentos, en la Convención de la Haya habla de todo un procedimiento entre las autoridades remitentes y las intermediarias, que no está en el ámbito de la CIDIP, porque habla más de lo que es las autoridades jurisdiccionales. Entonces, no me queda claro si en el ámbito de la CIDIP estas autoridades no se aplican de la misma manera o no rigen. No, no es que no rijan, vos te manejás dentro del ámbito de cada convención, ¿sí? Una de las preguntas de alimentos es casualmente la diferencia entre las autoridades intermediarias en la Haya, o cuáles son las funciones, que en la CIDIP no están. ¿Sí? Entonces, perdón, estamos refiriéndonos a la Convención de Nueva York, del 56. Claro, a la Haya. Ustedes van a comparar, bueno, no sé cómo se las dieron, pero ¿qué compararon en restitución, por ejemplo? Nueva York del 56 con CIDIP 4. 56 con la CIDIP. Claro, la Haya no rige. ¿Y en alimentos qué compararon? Esas, alimentos, el Nueva York del 56 y CIDIP 4, porque la de la Haya no está ratificada por Argentina. ¿No se las dieron la de la Haya? No, ¿No les dio Andrea alimentos? ¿Sí? No, sí, pero pero dijo que no la leamos. Bueno, porque hasta el cuatrimestre pasado la daba la de la Haya, por eso les digo, porque ha sido pregunta de examen. Hasta el cuatrimestre pasado daba la de la Haya porque no estuviera ratificada. Si no se está las dio, totalmente eliminado y excluida en este cuatrimestre. Sí, bueno, entré en pánico. No, yo porque nunca más va a ser obligatorio. Siempre tomo con ella y el cuatrimestre pasado tomaba casualmente las funciones de las autoridades centrales o las autoridades intermediarias en la Haya. Pero si no dijo que le iba a avisar para que... Esas autoridades están en Nueva York. No, esa está en la de Nueva York del 56, la de reconocimiento. Está bien, son las que están divididas. Autoridades centrales y instituciones. El cuatrimestre pasado lo tomó. Claro, pero lo tomó mucho, por eso me llama la atención. Ya dijo que no. Bueno, cambió, ¿vieron? Cambió la Filmina también, les dijo que no, así que mejor para ustedes. Porque se les confundían las funciones de uno y de otro. Sí. No, nada, no hay flash. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver si se pospone el parcial o no. Yo supongo que no sé si tienen clase con Mariana. ¿El jueves tienen clase con Mariana? ¿Puede ser? Sí, y mañana también tenemos clases. Mañana tienen con Paula Ragonese. Ah, bien. Clases. Y el jueves creo que tienen con Mariana. Sí, porque es la plenaria, supongo que será con ella. Ahora. Matrimonio, seguro que tiene. Sí, seguro que termina con matrimonio y las uniones comerciales. Seguro que van a tener eso. Efectos patrimoniales faltan. Claro. Sí, se extiende una semana más el parcial. Vamos a tener una clase, pero que no va a ser teórica, va a ser solamente práctica de convenciones CIDIP. Ay, bárbaro, por favor. Sí, por favor, sería bueno. Solamente práctica, se van a tener que trabajar ustedes. La doctora Frachina dijo que tenía una idea de hacer una clase práctica de preguntas en vez de abrir un foro en el campus, que sería mejor si podrían hacerlo y más enriquecedor para nosotros también. Porque a medida, ya viendo todos los temas... Depende mucho de la fecha del parcial, porque depende ya de la viendo fecha todos del los parcial temas, y de es mucho más fluido. Sí, por eso, vamos a ver si la podemos hacer juntas, porque la idea era hacer unas juntas, pero vamos a ver si se puede, porque capaz que se terminan haciendo se terminan complicando, va a ser una clase más corta, seguramente es una clase de 45 minutos, porque es a efectos de que más ustedes tienen que lo único asumir el compromiso de tratar de leer las convenciones CIDIP, ¿sí? Y tratar de leerlo de cooperación, si no, no nos sirve, si no voy a tener que ponerles el ejemplo y explicárselos, que no sería el objetivo sería que ustedes me expliquen a mí.
Eso sí, el parcial es el 5. ¿El jueves lo confirma la doctora? ¿El jueves ya lo vamos a saber? ¿Lo va a Yo creo que confirmar? el jueves ya se los van a decir, sí. Probablemente el jueves Mariana ya se los diga. Sí, ella De había todas formas, asegurado creo que que el sí 30 es... no era. Perdón. No, no hay Ella todavía. había asegurado que el 30 no era, pero bueno, no sabemos. Hasta ahora no es así, pero bueno, hasta ahora. Hasta hoy a las 19, estoy a las 20:10, no era Es el así. 30, Pero bueno, entonces. Pero usted apoyaba vamos a ver, la vamos a ver. moción Es el que sea 30. el 5. El jueves 16:45 se enterarán. Pero vos apoyabas nuestra tenemos- moción. Era esta, No, Sí, pero tenemos bueno, grabada de soy la una parte de de 7, la o sea, doctora. del alumnado. tampoco crean que 1 de 7 hace demasiado acá. No, Bueno, somos 2 de 7 en realidad, porque Lo tengo de la una persona plebe. que está colaborando con esto, no importa. De todas formas, a través del, si ustedes, más allá de que el parcial sea el 30, quieren algún día 1 hora o Imposible. 45 minutos tomarse para que nosotros veamos las convenciones, para que ustedes en la práctica vean, les va a ser mucho más fácil entenderlas y demás, lo hacemos igual. Pero si es el 5, lo hacemos seguro. Si es el 30, ustedes me avisan a mí a través del centro, ¿sí? Si lo quieren hacer. Sí, No podría los voy ser a un obligar viernes a que tener no una cursamos. clase de Entonces, no, tantos temas que estudiaron, yo no, dejo poco. tantos temas, pero son abogados, chicos. No, ya. profe, que no voy a tener tiempo para un Zoom de clase práctica, pues si es un 30 imposible, porque tendría que estudiar bueno, todavía un montón de cosas. O sea, Después te tomo la clase práctica es y algo te digo, no, vuelva al recuperatorio, porque no me supo decir si había No, legalización o no. No, mejor pongo mute. Estaría ahora bueno sí. una clase práctica. Por Sí, ahí, fuera el en 5. mi caso, yo la necesito. Un Eso viernes queda, o puede sea, ser. vamos a hacer algo. Primero vamos a... Ya que los viernes no cursamos, podría ser un viernes.